Hoy vamos a decir distinto. En vez de decir buenos días, Monsi, vamos a decir viva Monsi, ¿sale? Pero que no escuche. No, Monsi, porque esa Monsi, en vez de decir hola Monsi, vamos a decir viva Monsi, ¿sale? Pero que no nos escuche, para que sea sorpresa para Monsi. 1, 2, 3. Decir ¡Viva México! También, vamos a decir todos ¡Viva México! ¡Viva México! También se puso la verde. Yo también me puse la verde, porque somos muy mexicanos. Muy bien, Monsi. Oye, Monsi, hoy estoy muy contento. ¿Qué estamos celebrando hoy? El Día de la Independencia. ¿Qué estamos celebrando? Y estamos muy contentudos, Monsi, porque amamos mucho a México. No oí a los papás. Amamos mucho a México. Hoy el Evangelio, la segunda lectura era del apóstol Santiago, Monsi. Y fíjense qué decía. El niño, para que lo atiendan. Falta una catequista de ese lado, se les están distrayendo. Gracias. Fíjense qué decía la segunda lectura del día de hoy del apóstol Santiago. ¿Cómo se llama el apóstol? Santiago. Muéstrame tu fe con obras. Fíjate, hay gente que dice que la fe es espiritual y Santiago dice, no, tienes que mostrarme la fe con obras. El papá de los protestantes decía, no, solo la fe sin obras. Pero cada vez que le decían, pero Santiago dice, no, Santiago no le gustaba el libro de Santiago, porque todo lo que enseñaba Santiago era contrario a lo que enseñan los protestantes. Bueno, entonces, ¿qué enseñaba Santiago, Monsi? Enséñame la fe con obras. Es decir, los creyentes debemos de hacer cosas. ¿Qué debemos de hacer los creyentes? Cosas buenas. No solo hay que rezar. Nuestra vida se debe de llevar a la práctica. Tenemos que hacer obras muy buenas. Si nosotros no hacemos obras buenas, nuestra fe está muerta, dice Santiago en la lectura de hoy. Si no hacemos obras buenas, nuestra fe está muerta. Oye, Monsi, si yo rezo mucho, pero no hago obras buenas, ¿mi oración sirve? No, para nada. No sirve de nada. Nuestra fe debe estar acompañada con cosas buenas. Y vamos a pensar qué cosas buenas tenemos que hacer. Vamos a poner los dedos así. Piensa. ¿Qué cosas buenas debemos hacer? Por ejemplo, ¿tú qué piensas que debemos hacer? Por ejemplo, ¿qué? Cuidar el planeta. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso. A ver, una catequista, ¿qué cosas buenas debemos de hacer? Ayudar al prójimo, muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra catequista. Monsi, ¿qué cosas buenas debemos de hacer? Pues ayudar a quienes más lo necesitan. Ayudar a quien más lo necesita. Un aplauso a Monsi. Así es. Hay muchas cosas que debemos de hacer. Ser buenos mexicanos es una forma de demostrar nuestra fe. Nosotros los mexicanos demostramos nuestra fe siendo constructores de un México mejor. Él decía, no tirar basura, por ejemplo. Cuando tiramos basura, nosotros, escúchalo, hija, nosotros estamos destruyendo a México. Nosotros debemos de construir México.
Cuando construimos México, estamos construyendo nuestra fe también. Por eso, hace muchos años, hubo un sacerdote, bueno, hubo varios sacerdotes, pero un sacerdote que se llamaba Miguel. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el padre? Miguel. ¿Y cómo se apellidaba? Hidalgo. Miguel Hidalgo. Era sacerdote como yo, celebraba misa. Entonces nosotros les voy a presentar al padre Miguel Hidalgo. Lo invité a misa hoy al padre Miguel. Vamos a darle un fuerte aplauso al padre Miguel. ¡Bravo! Vente más para acá. El padre Miguel era sacerdote. Y no solo él, también Morelos era padre, sacerdote, ¿verdad? El padre Morelos. Y había otro padre, Monsi, ¿sabías? Matamoros. El padre Matamoros, Mariano Matamoros, también era sacerdote. Los que llamamos los padres de México eran padres de verdad. Bájalo un poquito. Eran padres de verdad, sacerdotes. El cura Hidalgo, el cura Morelos y el cura Matamoros. Los tres eran sacerdotes. Había otros, por supuesto, que ayudaron y que iniciaron la guerra de independencia. Pero quienes estuvieron al frente fueron los sacerdotes. Y muchos sacerdotes, no solo ellos tres. Porque nuestra fe se tiene que hacer obras. Luego dicen que los padres no hablen de política. Si el padre Morelos no hubiera hablado de política, seguiríamos siendo la nueva España. Qué bueno que el padre Morelos y el padre Hidalgo y el padre Matamoros sí hablaron de política, porque por eso nació nuestro país. Están equivocados los que dicen que los padres no deben de meterse en los problemas de México. Los padres debemos de meternos en los problemas de México. Los sacerdotes, pero también deben de meterse los católicos. Los problemas de México son los problemas que tenemos los católicos. Y todos nosotros nos preocupa que México tenga problemas. Ahí va. Entonces, nosotros, los católicos, sí tenemos una palabra que decir por nuestro país. Este país no existiría si los católicos no hubiéramos iniciado la guerra de independencia. Fuimos los católicos. El padre Hidalgo con sus fieles, les decía al inicio de la misa, era la fiesta porque su iglesia era la iglesia de Dolores. ¿Y quiénes fueron los primeros que respondieron al padre Hidalgo? Los fieles de la iglesia, los que estaban en la parroquia, fueron los primeros que lucharon por nuestro país. Nuestra fe se tiene que volver, Monsi, obras. Nuestra fe, niños, se tiene que volver obras espirituales y materiales. Nosotros tenemos que hacer de nuestro país algo mejor. Un católico que no construye su país no es un verdadero católico. Por ejemplo, hay religiones que dicen, tú no eres mexicano, eres, por ejemplo, testigo de Jehová. ¿Sabían que los testigos de Jehová no saludan a la bandera? No saludan a la bandera. No le hacen honor. No aman a México. Nosotros los católicos amamos México, porque México nació gracias a la iglesia. Antes de la independencia, Monsi, ¿sabían eso? Que antes de la independencia, todo nuestro país, nadie pensaba que fuera una sola nación. Fueron los padres jesuitas quienes con el estandarte de la Virgen, antes de la guerra de independencia, decían, nosotros no somos ni indígenas, ni somos españoles.
Somos un nuevo país, México. Como la Virgen, que no es ni española ni indígena, sino mestiza. De hecho, ¿sabías, Monsi? La primera historia de México la escribió un sacerdote antes de que naciera la independencia. ¿Sabían eso? La primera historia que habla de México la escribió un sacerdote, porque los aztecas y los tlaxcaltecas no sentían que eran mexicanos, ni los otomís creían que eran los purépechas, naciones distintas. Fueron los padres jesuitas, el padre Clavijero. ¿Habían escuchado el padre Clavijero? Fue el primero que escribió la historia de nuestro país. No diciendo un país aquí y el país del norte allá y el país de los tlaxcaltecas, porque así se decía antes. Fueron los padres jesuitas los primeros que dijeron: todos nosotros somos un solo nuevo país, que se llama México. Eso lo escribieron por primera vez los jesuitas. Tanto que los españoles dijeron: hay que sacarlos de México. Y los expulsaron no solo de México, de todas partes, porque en América, en todos los países de América, les enseñaban los jesuitas que América era un país distinto a España. Por eso los expulsaron de Colombia, de Perú, de todas partes a los padres jesuitas, de México, porque los españoles dijeron: si siguen metiendo esas ideas, un día se van a hacer independientes. Los expulsaron, pero en Italia, en Bolonia, escribieron la historia de México y la mandaron escrita. Así conocimos que éramos una sola nación. Fíjense qué bonito. Por eso cuando el padre Hidalgo salió a empezar la guerra de independencia, fue a un lugar en Guanajuato, que hay un santuario muy bonito, Atotonilco. ¿Alguien conoce el santuario de Atotonilco? ¿No? De ahí, tú sí conoces, muy bien. Ahí el cura Hidalgo entró a esa iglesia y tomó nuestra primera bandera. ¿Cuál es nuestra primera bandera? La Virgen de Guadalupe. No solo nacimos de curas como México, nuestra madre es la Virgen de Guadalupe. Si alguien es protestante pero dice que es mexicano, no puede negar que su país nació de la Virgen de Guadalupe. Si es judío pero dice que es mexicano, no puede negar que nació su país de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe nos hizo nacer. ¿Sabías eso? Sí, la Virgen de Guadalupe nos hizo nacer, Monsi, porque la fe sin obras está muerta. Y la fe de Guadalupe nos dio libertad. Nuestra fe católica nos dio libertad. Por eso, cuando un siglo después el gobierno quiso prohibir la religión católica, los católicos dijimos: no, nosotros somos católicos, nacimos de la iglesia. De hecho, Monsi, ¿cuáles son los colores de la bandera? A ver, díganmelos a las 3. 1, 2, 3. Verde, blanco y rojo. No les entendí. A ver, el primer color. Verde. El segundo color. Blanco. Y el tercer color. Rojo. Los padres de la independencia, los que terminaron la independencia, Iturbide y todos ellos, Guerrero, todos ellos eran muy católicos. Escribieron que México debería de ser siempre católico en la primera Constitución. ¿Y de dónde creen que tomaron los colores de la bandera? De la Virgen de Guadalupe, ¿sabían? ¿No sabían? Aquí están. Vean las alas del ángel. ¿Ya vieron? ¿Qué color es? Verde,
blanco y rojo. La bandera de México se tomó de las alas del ángel de la Virgen de Guadalupe. Por eso, aún los que no quieren a la iglesia y dicen que son ateos, cuando saludan a la bandera, aunque no lo saben, están saludando a la Virgen de Guadalupe. La próxima vez que vayas a tu casa y tengas tu Virgen de Guadalupe, vas a ver las alas. Y vas a ver que son verde, blanco y rojo. Son nuestra bandera. La Virgen de Guadalupe fue nuestra primer bandera y sigue siendo nuestra bandera, Monsi. Por eso nosotros construimos México. Un católico siempre construye y ama y defiende pero nosotros defendemos México, Monsi, no con armas. ¿Cómo defendemos a México, Monsi? Con hechos. Estudiando. Los niños que sacan 10, ¿qué pasa? Están defendiendo a México. Los niños que son muy cuidadosos y limpios, ¿qué están haciendo? Cuidando a México. Porque nuestra fe se vuelve obras. Nosotros no aceptamos y nunca aceptaremos que nos digan que no debemos de hablar de construir un México mejor. Ser católico es para nosotros una forma de ser mexicano. Los mexicanos católicos debemos de hacer de este país mejor. Los voy a invitar a los niños a todos que nos pongamos de pie. Y le vamos a pedir al Padre Hidalgo que está con nosotros que dé el grito. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a escuchar al Padre Hidalgo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra religión! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva! Muy bien, porque el Padre Morelos sí dijo, viva la Virgen de Guadalupe. Eso se le olvida a los presidentes. Porque el Padre Hidalgo dijo, viva la religión católica. Así empezó la guerra de independencia, llamando a la Virgen de Guadalupe, diciendo viva México y viva nuestra religión. Y mueran los malos gobiernos, dijo. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Hidalgo. ¿Vas a celebrar misa conmigo? Creo que no. Muy bien, pero pasa a tu lugar. Gracias. Monsi, ¿hoy vas a cenar pozole? Sí. ¿Y qué más? Y pambazos y gorditas. Hay que celebrar alegremente a México. Alegremente, pero también cuidando a México. Si alguien toma mucho, hoy no es día de tomar, es día de celebrar. Construimos México cuando tomamos con moderación, cuando cuidamos. Qué bueno que celebres con un tequilita, papá, con 2 tequilitas, pero no más. Y caballitos, ¿verdad? No 2 botellas, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. Vamos a cuidar a nuestros hijos, que son el futuro de México. El peor consejero para tu vida y el ejemplo que le das a tus hijos se llama alcohol. Muy bien, Monsi, porque nuestra vida, nuestra fe se debe volver obras. Vamos a darle un aplauso a Monsi. Vamos a decirle adiós a Monsi.